El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroconexión. Dentro de las grandes problemáticas de la región, la roya, ¿no? Esta combinación de cambio climático, condiciones de mercado y precios que condujeron en cierta manera, a un manejo muy laxo de la enfermedad en los años anteriores al 2012, que provocaron esta grandísima epidemia, ¿no? Que deberíamos decir epifitia, ¿verdad? Una epidemia de plantas se daría una epifitia. Realmente trajo a colación la necesidad de atender el problema de la roya de una manera integral en Centroamérica, donde hay plantada 1 millón de hectáreas de café arábico que estaban en pleno amenaza realmente y han sido afectadas grandísimamente por esta expansión de roya. Hubo una disminución en la producción a nivel de la región de aproximadamente 3 millones de sacos por efecto de la roya del café. Y de ahí en adelante, en los posteriores ciclos productivos, obviamente vienen a presentarse diferentes consecuencias como disminución de los ingresos, afectación también a la mano de obra local que trabaja en los diferentes países. El tema social obviamente fue más fuerte, hay migración de la gente del campo a la ciudad, los bajos precios, el efecto de la baja producción. Hay muchos problemas asociados a este evento pandémico regional. Bueno, Procajica es un programa en principio y es un programa regional. Cuando digo regional es porque abarca toda la región del SICA y Dominicana, República Dominicana, que está en el Caribe. Es un programa que está orientado hacia la gestión integral del café. Surgió originalmente a partir del último brote de roya que hubo en el 2012-2013 y a partir de ahí el interés de la Unión Europea de colaborar en la región para que se hiciera una mejor gestión de esta epidemia que ataca el café y que tiene costos muy altos desde el punto de vista social, económico, de la seguridad alimentaria, por ejemplo. Procajica es un programa que viene a tratar de contribuir a solucionar diferentes problemas estructurales que tiene la caficultura. Muchos de ellos podemos enunciar, por ejemplo, el tema de envejecimiento de las plantaciones, baja productividad, deficiente manejo agronómico, falta de información climática para toma de decisiones oportunas en cuanto al manejo del cultivo se refiere, fortalecer los sistemas de transferencia de tecnología. Entonces, en ese contexto, Procajica es un programa de desarrollo que se suma a los esfuerzos nacionales para controlar y mitigar los efectos causados por la roya del café. De esta manera, el programa promueve modelos de producción sostenibles bajo un enfoque de adaptación al contexto de variabilidad climática. Y básicamente se generan 3 grandes ejes de trabajo. Hay un componente importante de investigación. Este componente de investigación lo hacemos de manera asociativa con un subdelegado, que en este caso es el Centro Agronómico Tropical, el CATI. Con ellos tenemos toda una agenda, digamos, de investigación y de transferencia tecnológica en el marco del programa. CATI es uno de los delegados del proyecto Procajica y estamos vinculados directamente con el proceso de fortalecimiento de capacidades de instituciones vinculadas a café a nivel de los países participantes y también a nivel de la plataforma regional que se llama Promecafé. Estamos trabajando entonces con fortalecimientos de capacidades asociados a eventos con técnicos, con decisores, con líderes productores. Tenemos también un trabajo vinculado a lo que es investigación aplicada en una red de parcelas en 5 países, un total de 224 fincas donde se está generando validaciones e innovaciones en el marco del manejo integral del café. Estamos también fortaleciendo acciones asociadas al conocimiento sobre los sistemas de extensión y asistencia técnica en la región. Tenemos un componente importante en materia de fortalecimiento organizacional y el tema de política cafetalera regional.
que es un excelente complemento, digamos, de las acciones que los países y los institutos de café realizan. Este componente lo ejecuta la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, que es el Foro de Ministros de Agricultura del área. Y un tercer componente, que es el sistema de alerta temprana, que básicamente es un componente que viene a generar capacidades tecnológicas para tratar de prever hacia futuro la aparición, digamos, no solo de roya, sino puede también predecirse, digamos, con algún nivel de certeza, la aparición de otras enfermedades que de una u otra manera están relacionadas con factores climáticos, que pueden explicar de forma importante la aparición de estos problemas sanitarios y dar alertas que permitan a los productores solucionar, digamos, o prever, hacer aplicaciones preventivas, poder tomar medidas para evitar, digamos, un nivel de impacto tan importante como lo ocasionó la roya en el 2012. Este componente lo ejecuta el CIRAD de Francia, que es el tercer socio estratégico que tiene Procajica. El CATIE y el CIRAD, en este caso, juntos, dentro del Procajica, ofrecen esta capacidad científica de tener un proyecto de desarrollo que tiene detrás de sí todo un esfuerzo científico de determinación, ¿verdad?, de que funcionan las tecnologías, de demostración de esas tecnologías, de poder realmente evaluar hasta dónde se puede llegar con innovación tecnológica. Muchos de nuestros socios beneficiarios del programa son pequeños y muy pequeños productores de café, quizá muchos de ellos con áreas menores a 3 hectáreas. Antes de entrar a Procajica, manejaban en su mayoría variedades susceptibles a la roya del café y tuvieron pérdidas de aproximadamente 30-40%, en algunos casos un poco más drásticas todavía. Con ellos se comenzó a trabajar un programa de renovación de ese cafetal con las variedades que fueron consensuadas con las instituciones técnicas de cada país para poder comenzar a definir un modelo de producción sostenible basado en una variedad promisoria, ¿sí?, con un modelo de diversificación que pueda ser sustentable, que pueda ser viable también para el productor y que represente un ingreso adicional a estas familias. Tengo como 35 años de trabajar en café y como hemos cambiado variedades, ahora es mejor la calidad de café y cosecha más la finca. Y que antes había unas plantas que llamábamos el caturra que se enfermaban demasiado y la finca era muy vieja, pero ahora en este momento estamos trabajando un híbrido F1, Oguatá y André. Hay grandes retos en materia del entorno cafetalero. El clima es uno de ellos y posiblemente disponer de material genético como este que tenemos en esta finca, que precisamente son materiales de alta productividad, de excelente calidad, muy precoces, con una capacidad de resiliencia muy grande, le va a permitir a los productores tener plantas con mucho mejores condiciones que las variedades que tradicionalmente han tenido ellos, plantas que posiblemente van a demandar mucho más trabajo, pero igualmente van a rendir mayores cosechas. Y eso efectivamente va a repercutir en el impacto económico que las familias puedan tener. Sabemos que el tema de roya es algo que se puede controlar, pero el productor está abocándose a trabajar con variedades resistentes. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se está trabajando con la variedad Catisic, en Guatemala, Anacafé 14, en Honduras, Icafé 90, para Inema también como una muy buena variedad, resistente a roya, con muy buena calidad de taza y resistencia a nemátodos. De igual manera, en Nicaragua se está trabajando con la variedad para Inema y Marsellesa, y en algunos casos se está promoviendo la implementación de híbridos que se trabajan conjuntamente con el CATIE. Los genetistas del Promecafé, que es un proyecto del IICA también, trabajando con todos los institutos del café de Centroamérica, el CIRAD y el CATIE, hicieron su serie de análisis genéticos en las colecciones de germoplasma aquí del CATIE. La propuesta era entrar con una nueva visión genética, donde en lugar de trabajar con variedades puras, trabajábamos con híbridos.
híbridos de la primera generación, por eso se llaman híbridos F1, de la filial 1, la primera generación. ¿Qué significa eso? Eso significa que en lugar de pasar 15 años haciendo cruces y cruces y retrocruces de individuos superiores para estabilizar las características de una variedad y poder, una vez estabilizada esa variedad, distribuirla en forma comercial, como por ejemplo una semilla de la variedad de caturra, se hicieron selecciones de padres y madres, variedades que funcionan como padres y madres, y eso se polinizaron manualmente. Y la semilla que sale de ahí, la progenie, o sea, la familia, esa familia se planta en el campo y de ese gran número de hermanos, digamos así, ¿verdad? Un montón de hijos de ese matrimonio, como todas las familias grandes, siempre hay de todo, ¿no? Hay unos chiquititos, otros son gorditos, otros son flaquitos, hay unos muy inteligentes, otros no son tan inteligentes. El argumento era que de toda esa gran variabilidad uno podía escoger plantas, ¿verdad?, específicas con ciertos atributos de productividad, de resistencia a enfermedades, de sabor, de tasa, etcétera, que después, en lugar de meterlos a un proceso de retrocruza para producir una variedad pura, esa planta individual la metemos al laboratorio y la clonamos y la propagamos masivamente. De esa manera nos ahorramos los 15 años de mejoramiento y nos enfocamos en la propagación de individuos superiores, clones superiores, que, o en este caso híbridos clonados, que tengan las características que necesitamos para una cierta condición de suelo, una condición de clima, etcétera, etcétera. Eso se aligeró muchísimo el proceso de identificar individuos y variedades adecuados a ciertas condiciones. Es clave y determinante para la cafeicultura del futuro no depender solamente de variedades tradicionales, ya que essas han demonstrado pues, que estão perdendo su capacidad frente a plagas, a enfermedad, el cambio climático, la productividad. Entonces es necesario prepararse para el cambio. Podemos combinar variedades, pero no deberíamos estar dependiendo solo de variedades tradicionales com pouca resiliência à plaga e enfermidade e com problemas importantes de produtividade. Então, estamos também vendo como outros materiais melhorados podem, a partir de um manejo integral, ter maior resiliência a plagas e enfermidades, ao câmbio climático com maior produtividade. Esta plantación es un sistema de producción con un buen nivel de tecnificación. El éxito es mantener una nutrición adecuada para evitar disminución en la producción, para evitar la afectación por plagas u otras enfermedades. Todo bajo una recomendación de análisis de suelo y con una densidad de siembra un poco mayor a la normalmente utilizada por un sistema tradicional. Y yo considero que la nutrición es prácticamente todo, es la variedad adecuada, con una nutrición adecuada, de ahí parte un proyecto agrícola. Hacemos análisis de suelo y foliares, es muy importante los foliares, para ver en el suelo cómo están sus características de pH y de elementos nutricionales, sobre todo estar chequeando que no haya excesos de ninguno. Y los foliares es para ver qué absorbió la planta de ese suelo. Muchas veces se puede dar que le aparezca un alto nivel de calcio, por ejemplo, porque encaló hace poco, pero ese calcio no está disponible y no está siendo absorbido por la planta. Entonces va a tener que usar otra fuente de calcio para nivelar el balance. Entonces son muy importantes los dos análisis del mismo lugar y la misma fecha. Con esos dos análisis usted toma la decisión ya de qué fertilizar o qué enmendar. La nutrición es costosa. En el caso nuestro, estamos gastando en nutrición una cantidad que puede ser el doble de la que un agricultor está acostumbrado a poner, pero eso sería un gasto, pero afectaría el costo al tener más producción, más cosecha, al tener más sanidad, no tener que usar herbicidas, a no tener que usar tanto herbicida, no tener que usar tanto insecticida. Básicamente una nutrición óptima le baja a usted los costos, aunque le aumente el gasto del fertilizante, sus costos van a ser menores porque va a tener mucho más producción a donde dividir ese gasto que hizo en fertilizante. Va a tener como ventajas, repito, más producción, mejor calidad de tasa, mejor sanidad contra enfermedades, contra insectos e inclusive mejor control de malas hierbas. De manera que no se debería desanimar en agricultor, debería simplemente
analizar cuánto le cuesta esa fertilización, que en el caso nuestro es como el doble de lo que ellos están acostumbrados, versus todas las ventajas adicionales que he enumerado. Um aspecto fundamental, como diseñar y manejar la sombra en contexto del cambio climático y la roya. Nuestra región, pues, en su mayoría tiene cafetales sombreados y el desafío no es establecer desde cero la sombra. El desafío es analizar lo que tenemos y mejorar el diseño y el manejo. En general, hay problemas importantes porque no hay un buen equilibrio entre las especies de árboles, no hay un buen manejo, entonces estamos tratando de fortalecer el aprendizaje de técnicos y productores para mejorar el diseño de la sombra, de manera que tengamos una sombra que cumpla diferentes propósitos. Equilibrio en plagas e enfermedad, beneficios en términos de diversidad de productos, microclima en el contexto de incrementos de temperatura y algo muy importante, una sombra que alimente al café, que nutra el café, de manera que el productor tenga una dependencia menor o, en algunos casos, logra independizarse de insumos externos. Él necesita entender, pues, que un buen manejo de la sombra y la elaboración de abonos en su propia finca puede dar a él la independencia de insumos externos o la reducción de insumos externos. En la medida que íbamos avanzando en la gestión, en la generación, en la génesis del programa, durante el diseño descubrimos de que no es solo la roya y que hay otros problemas por los que pasa el café, y muchos de ellos están relacionados a la variabilidad del clima, que con el cambio climático se ve exacerbada. ¿Qué significa? Que las diferencias de temperatura medias anuales se van incrementando, pero también se incrementan los extremos, es decir, la temperatura más baja, la temperatura más alta, las canículas, es decir, los periodos de reducción de las lluvias que hay durante el periodo que normalmente llamamos lluvioso, se hacen más extensas. Todo eso genera condiciones muy apropiadas para el desarrollo de una serie de epidemias fitosanitarias. Entonces ya no se trabaja solamente como programa en el tema de la roya, sino que se trabaja también en la diversificación de cultivos en las fincas para incrementar la resiliencia de las familias y de los productores que dependen originalmente del café para que tengan otros medios de vida y sean menos susceptibles, menos vulnerables a la variabilidad del clima. Y si uno mira la caficultura latinoamericana y en general la caficultura mundial, con ciertas excepciones, por ejemplo Brasil, pero la gran mayoría, la caficultura del mundo y el resto de América Latina, exceptuando Brasil, la mayoría del café se cultiva asociado con otros árboles. Esta manera diversificada de cultivar café con árboles de sombra es una estrategia de pequeño productor para atender a diferentes necesidades de la familia. Un cafetal no solamente produce café, ¿no? De ahí sale banano, de ahí sale madera, de ahí sale naranja, de ahí salen aguacates, ya sea que se consumen a nivel familiar, lo cual evita compras, ¿no? Y contribuye a la seguridad alimentaria, o se vende y genera un flujo económico de diferentes patrones de comportamiento que el café, lo cual en conjunto ofrece a un productor que siembra este tipo de sistemas agroforestales con sombra la posibilidad de enfrentar con otras fuentes de ingresos los grandes problemas que surgen cuando en los ciclos de precios nos encontramos con precios muy bajos en el café, como es en el caso ahorita, ¿verdad? Las crisis de precios que enfrenta el productor en este momento generan un reto importante a vencer. Una de esas formas es salirse de los esquemas tradicionales de comercialización. Es trabajar directamente con el productor para que ellos conozcan la calidad del café que están produciendo y darle valor agregado a ese café para tratar de salirse de las exportaciones tradicionales de café en los mercados internacionales, donde efectivamente los precios no le permiten a los productores ni siquiera cubrir sus costos de producción. La diferenciación que puedan hacer las pequeñas unidades familiares con productos certificados, con producción orgánica, con producción de comercio justo, el poder darle valor agregado a esa producción con productos de excelente tasa, poder escalar en ese valor agregado, incluso poder llegar hasta el consumidor final
con producto tostado y molido. Es parte de las características que el pequeño productor debe de aprender a trabajar para poder vencer los problemas que los precios internacionales bajos le pueden estar generando. Esto solamente lo pueden lograr si tienen un buen nivel de organización y sobre todo son espacios importantes porque las nuevas generaciones sí han encontrado en el tema de comercialización, de generación de valor agregado, la posibilidad de integrar a muchas de estas personas, jóvenes, hombres, mujeres, que han visto y están aprendiendo, digamos, a tasar la calidad de su café, están aprendiendo a tostar el café, están aprendiendo a comercializar de forma distinta el café, están aprendiendo a utilizar las tecnologías de comunicación precisamente para poder llegar y contar la historia de su café. Yo creo que eso es algo importante. Detrás de cada planta de café, detrás de cada grano de café hay una historia que contar. Y si precisamente las familias logran, digamos, dar ese salto, van a tener éxito a la hora de poder colocar a mejores precios su café en los mercados. No solo los mercados de exportación, los mercados internos también son mercados muy bondadosos que muchísimas veces los hemos descuidado simplemente porque pensamos que exportar café es el mejor negocio y nos hemos olvidado que hay consumidores en todos nuestros países que efectivamente están dispuestos a pagar un buen precio por una muy buena taza de café. Ok, la transferencia de capacidades, digamos, los productores se da a través de una asistencia técnica directa con un doble componente. Por un lado, las instituciones técnicas de los países que tienen sus propias capacidades y se ponen de acuerdo con el Procajica, en este caso la coordinación técnica de Procajica, respecto a cuáles son los temas de manejo que se quieren pasar. Y por otro lado, también a través de talleres generales donde participan los productores, y en esos talleres se pueden abordar temas regionales, por ejemplo, y también a través de intercambio, lo cual es sumamente importante. Es decir, productores de Costa Rica que van a Nicaragua, productores de Nicaragua que van a Guatemala, Honduras, etc. O encuentros regionales de productores en algunos de estos países donde pueden intercambiar y hablar de sus buenas prácticas, experiencias exitosas, etc. Y por supuesto se hace también a través de documentación que se va produciendo donde se resumen todo este tipo de buenas prácticas. Procajica en el momento está desarrollando mucho trabajo conjunto con los productores en los países. Trabajamos con más de 150 organizaciones de productores, fortaleciendo capacidades en cada uno de estos grupos que aglutinan a la población productora y fortaleciendo las capacidades individuales de estos productores para que puedan adoptar mejores prácticas de manejo integrado del cultivo, para que puedan ajustar sus prácticas de manejo hacia el contexto actual que presenta la variabilidad climática y para que tengan mejor acceso a estas herramientas para poder disponer de información climática, de información epidemiológica que puedan facilitar su toma de decisiones en el manejo integrado del cultivo del café. Los resultados obtenidos hasta el momento por Procajica tienen que ver primero con una mayor conciencia, una mayor sensibilidad hacia la importancia, en el caso de los gobiernos, de los ministerios, del café, no solamente como un producto de exportación que aporta a la economía, sino como un sustento de la seguridad alimentaria, del medio de vida de una gran cantidad de familias altamente vulnerables en varios países de Centroamérica. Se están obteniendo como resultados también la incorporación de la mujer y los jóvenes la mujer y los jóvenes siempre han estado en las actividades productivas del café, pero empoderarlas, darles más información y permitirles el acceso a capacitaciones de un mayor nivel que les permite trabajos más gerenciales. Y bueno, creo que también un resultado muy importante ha sido que asociaciones de productores se han visto fortalecidas y ahora tienen más capacidades en conjunto y no como individuos. Sabemos que la agricultura que depende de combustibles fósiles es una agricultura que tiene sus días contados. Acaba de salir informes internacionales indicando que tenemos
poco más de una década para tomar las decisiones más importantes frente a la adaptación al cambio climático y la mitigación. De manera que no podemos más seguir con los modelos tradicionales que dependían del petróleo para la producción de fertilizantes, insecticidas, fungicidas. Necesitamos definitivamente ahora buscar un sistema productivo más amigable con el ambiente. Entonces, en ese sentido, pues, Procajica viene buscando integrar diferentes innovaciones para lograr esa capacidad de respuesta de la producción sostenible de café en la región. Bueno, yo creo que uno de los elementos diferenciadores de la caficultura en los próximos años precisamente va a estar en el tema de innovación, cambiar el esquema tradicional de pensar. No podemos creer que con plantaciones de 30, 40 años vamos a lograr cambiar, digamos, el norte de la caficultura. Desde ese punto de vista creo que hay un reto muy grande en la modernización de las instituciones del sector cafetalero y un reto muy grande también, digamos, en instituciones como el ICA, que a través de Procajica puede precisamente garantizar que la caficultura del futuro sea totalmente diferente a la que tenemos hoy. En esta plantación tenemos un claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer diferentes, de que las cosas se pueden hacer mejor y hay evidentes resultados de que las cosas bien hechas son todo un éxito. Bien que este programa estaba apoyando a los productores que fuimos afectados, estamos agradecidos y el trato que hemos tenido excelente, gracias a lo que es Procajica, que nos ha apoyado con todo, pues. Darle las gracias a ICA, que es algo que nos va a servir a nosotros como estudiantes. Procajica sí vino a dar un impacto grande en nuestras comunidades.